Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de Matemáticas Financieras. Para esta semana número 13 vamos a revisar los contenidos sobre anualidades o rentas, dando como una introducción que las anualidades o rentas son utilizadas con mucha frecuencia en operaciones financieras de endeudamiento y de formación de capitales mediante cuotas periódicas o series de pagos o depósitos, es decir, sirven para formar capitales o para reducir deudas mediante cuotas periódicas. Por lo extenso y lo importante de este capítulo, vamos a realizar en esta ocasión la parte 1, mencionando que las anualidades o rentas se emplean en los cálculos de pólizas de seguros, de cuotas de pago, cuotas de depósitos, compras a plazo, préstamos a largo plazo, préstamos hipotecarios y otros. Por lo tanto, es importante analizarlas en el área financiera. Sin más preámbulos, comencemos. De manera conceptual, una anualidad es una serie de pagos periódicos iguales. Puede consistir en el pago o depósito de una suma de dinero a la cual se le reconoce una tasa de interés por periodo. Este valor de cada pago periódico recibe el nombre de renta o simplemente anualidad. Sí, ahí tenemos un concepto pequeño en pantalla que puede ilustrar lo que hemos venido, inclusive desde la introducción, mencionando acerca de las anualidades y la importancia en el área financiera. Las anualidades o rentas también constituyen una sucesión de series o depósitos o de pagos periódicos que generalmente son iguales con sus respectivos intereses por periodo y se las puede expresar gráficamente como les presento a continuación. Allí en esa gráfica ustedes pueden notar que aparecen 6 periodos y sus correspondientes 6 pagos o depósitos que los voy a encerrar allí en pantalla con una línea roja. Esas letra R, que significa renta o una anualidad, son pagos periódicos que hay que realizar en cualquier ejercicio. Ya lo mencioné que puede servir para formar capitales o para eliminar algún tipo de deuda. Bien, ahora, conocido el concepto, hay que analizar también ciertas particularidades de las anualidades o rentas antes de empezar a realizar ejercicios. Por lo tanto, digamos que hay que esbozar una clasificación de las rentas y se define de manera necesaria ciertos conceptos. El primero de ellos va a ser periodo de pago, o también lo pueden encontrar en cualquier literatura como periodo de anualidad. ¿Y a qué se refiere este concepto? Bien, se refiere al tiempo que se fija entre dos pagos o depósitos sucesivos, y este puede ser continuo, me refiero a manera diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, etcétera, en cualquiera de los periodos que en los videos anteriores ya hemos revisado. Además, también está el tiempo o plazo de una anualidad, que es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pagos o depósitos y el final, es decir, el último de los pagos. También está el concepto de la tasa de una anualidad. ¿Qué es? Bueno, es el tipo de interés que se fija para el pago o depósito de las rentas o anualidades, y estas pueden ser nominales o efectivas. Las rentas tienen, que es el valor del pago o depósito, las podemos clasificar en una renta anual, que es la suma de los pagos o depósitos efectuados en un año, o una renta perpetua, que son la serie de pagos que se deben efectuar indefinidamente o de manera periódica. A eso se le conoce como rentas perpetuas. Muy bien, hasta aquí ciertos conceptos, aún falta lo que es la clasificación y lo vemos a continuación. Hay ciertos tipos de anualidades y vamos a clasificarlas para llevar un orden, primero según el tiempo. Según el tiempo se clasifican en anualidades eventuales o contingentes. ¿A qué se refieren estas anualidades? Bien, son aquellas en las que el comienzo y el fin de la serie de pagos o depósitos son imprevistos y dependen de algunos acontecimientos externos, tales como puede ser un seguro de vida, puede ser un seguro de accidentes, puede ser provocado por un incendio, un robo, etc. También están las anualidades ciertas.
A diferencia de las anualidades eventuales o contingentes, las anualidades ciertas son aquellas en las que sus fechas, es decir, la fecha inicial y terminal, se conocen por estar establecidas de forma concreta, como son las cuotas de préstamos hipotecarios o cuando ustedes realizan algún préstamo quirografario, están los pagos de intereses en, digamos, algún bono que hayan invertido, etc. Es decir, encierra o engloba todas aquellas transacciones en las que usted ya conoce cuáles son la fecha inicial y la fecha final de esa serie de pagos que va a realizar. ¿Correcto? Según la forma, es otro tipo de anualidad y se clasifican en anualidades ordinarias y también la pueden encontrar con el nombre de anualidades vencidas y son aquellas en las que el depósito, el pago o la renta y la liquidación de intereses se realizan al final de cada periodo. Para ilustrar este concepto, veamos esta gráfica que les voy a colocar en pantalla. Pero primero terminemos de definir todos los tipos de anualidades y luego ampliamos un poco el concepto con la gráfica para ver desde otro punto de vista, entender a qué se refieren cada una de ellas. El segundo tipo son las anualidades anticipadas. ¿A qué se refieren? Bueno, son aquellas en las que el depósito, el pago y la liquidación de los intereses se hacen al principio de cada periodo, pago de cuotas por adelantado. Este es diferente a la ordinaria o vencida. Y ya les voy a mostrar gráficamente cómo se ilustra esta diferencia. Y por último, podríamos encontrar una clasificación propuesta como anualidades diferidas, que por concepto son aquellas cuyo plazo comienza después de transcurrido un determinado intervalo del tiempo establecido. Estas pueden ser préstamos con periodos de gracia. Bien. Entonces, las anualidades ordinarias o vencidas, gráficamente, vean cómo se las ilustro en pantalla, gráficamente se pueden representar como el pago de cuotas mensuales por dedo a plazo, pero fíjense que la renta, se las voy a encerrar allí en una línea roja, las rentas inician a cancelarse después del periodo cero, es decir, tal y como dice el nombre, son ordinarias o vencidas. ¿Por qué? Porque el depósito se realiza al final de cada periodo. ¿Sí? Des en cuenta, ahí hay una llave que muestra que durante este periodo, durante este espacio de tiempo, no se ha hecho ningún pago periódico, puesto que en este tipo de anualidades se lo realiza al final. A diferencia de la siguiente, que son las anualidades anticipadas, coloquemos el gráfico. Fíjense que en esta anualidad vamos a encerrar las rentas o los pagos periódicos y des en cuenta que estas, a diferencia de la ordinaria, empiezan desde el tiempo cero. Es decir, apenas inicia la liquidación o la formación de capitales, ya la anualidad debe cancelarse, se debe cumplir con esa obligación. Por lo tanto, no tendría yo que esperar hasta en este ejemplo que estoy colocando en pantalla, hasta el periodo número 6, sino que en el periodo 5 ya se ha liquidado toda esta anualidad anticipada, porque su nombre lo menciona, se cancela de forma anticipada, de tal modo de que en el periodo 6, que les encierro allí en un círculo rojo, ya no se cancela ninguna letra, ninguna cuota, ningún pago, porque ya se han realizado, insisto, de manera anticipada. Y por último, las anualidades diferidas son aquellas, ya mencionamos, cuyo plazo comienza después de haber transcurrido cierto tiempo. Y nosotros lo hemos conocido, quizás hemos escuchado en algún tema de noticias, de que hay un periodo de gracia que ofrece el banco o que ofrece la entidad emisora de la deuda que tenemos nosotros como empresa, la cual determina un periodo en el cual no se cancela ningún valor por el préstamo recibido, sino que una vez establecido cuáles son los meses o cuál es el periodo de gracia, allí recién comienzan a realizarse los pagos. Así que vamos a encerrar en esa gráfica la palabra periodo de gracia porque es lo que lo identifica, lo que lo caracteriza de los otros tipos de anualidades. Ahora, las anualidades, cualquiera que sea su clasificación, me refiero a según el tiempo o según la forma de pago, se pueden clasificar a su vez en anualidades simples o en anualidades generales. ¿Cuáles son las anualidades simples? Las anualidades simples son aquellas cuyo periodo de pago o depósito coincide con el periodo de capitalización.
Por ejemplo, si la capitalización es semestral, los pagos de depósitos, ¿cómo serán? Sí, lógicamente serán semestrales, porque insisto, en estas anualidades simples siempre va a coincidir el depósito con el periodo de capitalización. A diferencia de las anualidades generales que por definición son aquellas cuyos periodos de pago, depósito y capitalización no coinciden. Un ejemplo de esta, cuando se hace una serie de depósitos trimestrales, pero la capitalización de los intereses es semestral, de tal forma que en ese pequeño ejemplo nos damos cuenta que los periodos de pago no coinciden con el periodo de capitalización. Ya vamos a resolver esos, pero será en una siguiente oportunidad. Por ahora, vamos a concentrarnos en calcular las anualidades simples. Vamos a hacer ejercicios sobre esas anualidades. Así que continuemos. Bien. Estas anualidades que coinciden en sus periodos de pago y de capitalización, elaboremos un pequeño concepto como para recordar y ver cómo se hacen referencia con lo que ya se han visto en este curso acerca del cálculo del monto y del valor actual o valor presente. Entonces, una anualidad vencida se puede calcular por su monto, es decir, el valor de una anualidad calculada a su terminación, y como ya lo hemos visto en videos anteriores, ese proceso se llama monto, ¿sí? Y por concepto, el monto de una anualidad, ¿qué es? Es la suma de los montos compuestos por los distintos depósitos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. Ahora, recordando lo que es el valor presente o valor actual, el valor de una anualidad calculado al comienzo es lo que hemos nosotros aprendido a calcular como valor actual o valor presente. El valor actual de una anualidad, ¿qué es? Es la suma de los valores actuales en los distintos pagos y cada uno descontado ¿cuándo? Se descuenta al principio del plazo. Por eso se llama valor actual. Hay que llevar todos los valores futuros que están presentes en una negociación o están presentes en algún escenario, hay que llevarlos al presente para medir cuánto vale ese dinero el día de hoy. Bien, ahora, ¿cómo calculamos estos montos? Pues bien, el monto en una anualidad que se calcula al terminar el ejercicio, se lo calcula con la fórmula que está en pantalla. Pero antes de describir cada uno de sus componentes, coloquemos la fórmula de valor actual porque ustedes se van a dar cuenta fácilmente que son muy similares. Entonces, la fórmula para el valor actual o presente para calcular una anualidad es la que está en pantalla. Ahora sí, teniendo las dos fórmulas es más sencillo expresar cada uno de sus componentes por la similitud que presentan cada uno de ellos. De tal forma que R es el pago periódico o lo que ya conocimos como renta, el cual fue analizado sus conceptos en la lámina anterior. Y ya conocemos que es la tasa de interés por periodo de capitalización. J es la tasa nominal anual. ¿Cuándo aplicamos J? Cuando el periodo de capitalización se realiza varias veces al año. N es el número de periodo de pago. S en este caso va a ser el monto de una anualidad o suma de todas sus rentas. Recuerden que lo pueden encontrar en los textos o en alguna literatura que estén revisando con la sigla S o con la sigla M. Es decir, pueden encontrar las fórmulas para calcular el monto de una anualidad con la letra S o con la letra M. Así como lo hemos trabajado en los diversos ejercicios, lo único que cambia es la sigla, lo único que cambia es cómo se representan la fórmula, pero significan lo mismo. Y en cambio, en el valor actual, esta se representa con la letra A haciendo referencia al nombre actual, y es el valor actual de una anualidad o suma de los valores actuales de las rentas. Conociendo ahora sí las nomenclaturas de cada una de las fórmulas y cuándo se deben aplicar cada una de ellas, el monto cuando quiero conocer el valor futuro, el valor actual cuando quiero conocer el valor presente, ahora sí podemos proceder a realizar los ejercicios. Así que continuemos. Ejemplo, hallar el monto y el valor actual de una anualidad de $10,000 cada trimestre durante 5 años y 6 meses al 12% capitalizable trimestralmente. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de una anualidad vencida. ¿Por qué? Acuérdense de lo que mencioné hace un momento, el concepto. Dije que coincidía el pago
con el periodo de capitalización. Y si ustedes revisan nuevamente el enunciado, dice 10.000 cada trimestre. ¿A cuánto? Al 12% que se capitaliza trimestralmente. Entonces, lógicamente, aquí nos damos cuenta que estamos ante una anualidad vencida simple, porque coincide el periodo de pago con el periodo de capitalización. Bien, avancemos. Primero, una gráfica que me muestre el cálculo del monto, porque recuerden que con estos mismos datos, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el monto y voy a calcular el valor actual, de tal forma que voy a poder medir la diferencia de este ejercicio teniendo los mismos datos, pero calculándolos con diferentes fórmulas y con diferente motivo. En una voy a encontrar el monto y en otra voy a encontrar el valor actual, ¿correcto? Entonces, en la primera fórmula, cuando voy a aplicar monto, insisto, vean cómo la flecha me dice que estos valores tengo que llevarlos a futuro, a una fecha focal, a una fecha futuro, que, insisto, ya revisamos en los videos anteriores. También vamos a graficar el cálculo o la forma como se debe calcular el valor actual. Fíjense que la flecha me indica que esos valores que están en el futuro, ¿qué tengo que hacer? Vean la dirección de la flecha. Me dice que tengo que llevarlos al valor presente, medir ese dinero que voy a recibir en el futuro, pero debo medirlo al dinero de hoy. ¿Cuánto vale hoy día ese dinero? Muy bien. Ese dinero que cuando se va a recibir, dice el ejercicio, que se va a recibir durante 5 años y 6 meses. Van a haber depósitos periódicos, pagos o rentas de $10.000 por cada trimestre durante ese periodo de tiempo, 5 años y 6 meses. Ahí está el periodo, se los he señalado, y también el 12% capitalizable trimestralmente. ¿Por qué los he señalado con rojo en el enunciado? Porque son los datos que van a permitirme a mí calcular este ejercicio. Bien, entonces, primero, una vez que ya tenemos la gráfica, que es mi consejo y que siempre lo he mencionado en los videos anteriores, procedamos con los datos. Des en cuenta que el periodo, ¿sí? El periodo es igual a 22 rentas, 22 veces que tengo que hacer ese pago periódico. ¿Cómo calculamos ese 22? Pues bien, primero, el ejercicio me dice 5 años. Fíjense que lo encerré con rojo en el enunciado. Y me dice que los pagos son trimestrales. A ver, entonces, por lógica, en un año, ¿cuántos trimestres hay? ¿Cuántas veces hay un trimestre en un año? Sí, hay 4. Por lo tanto, los 5 años lo multiplico por 4 veces que hay un trimestre dentro de un año. Bien. Y dice que el plazo es 5 años y 6 meses. Bien, 6 meses, ¿a cuántos trimestres equivale? Lógicamente equivale a 2 trimestres. Por lo tanto, para obtener las 22 rentas, que va a ser el exponente n, será multiplicar los 5 años por 4, es decir que hay 4 trimestres en el año, y a eso le agrego 2 trimestres más porque el ejercicio me dice que son 6 meses adicionales, ¿correcto? Entonces ya sé cómo calcular n para este ejercicio. Segundo, el otro dato que necesitamos es el interés. Fíjense que les encerré en el enunciado con rojo que es el 12% capitalizable trimestralmente, de tal forma que ese 12% para trabajarlo es 0.12, como ya lo hemos visto en videos anteriores, cuando iniciamos este curso. Y nuevamente, ¿cuántos trimestres hay en el año? Sí, hay 4 trimestres, por lo tanto 0.12 dividido para 4 es igual a 0.03. Ese va a ser el interés con el que vamos a trabajar. ¿Correcto? Ahora, el otro dato que tengo en el enunciado es la renta. Ahí dice que hay una anualidad, es lo mismo que la renta, de $10.000 cada trimestre. Ahora sí, con esos datos yo puedo tranquilamente aplicar la fórmula que les había mencionado en la lámina anterior, pero para recordarla la pongo nuevamente en pantalla. Fíjense, ahí está. Ahí está la fórmula que vimos en la lámina anterior. Y lo que me toca a mí es simplemente reemplazar los valores. Ojo, que estamos trabajando con la primera fórmula, que es de monto. Por lo tanto, voy a calcular el monto en base a esos datos que ya he revisado. Bien, haciendo el reemplazo en la fórmula, fíjense que la renta es igual a 10.000, que ya la encontré. El interés es 0.03, que también ya lo encontré o ya lo calculé. Y el exponente n es 22 rentas. Ahí está colocado. Entonces, al hacer las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que el resultado es
305.367,80, que significa que es el monto de la anualidad. Ahora, el ejercicio me dice que calcule el monto y el valor actual. Por lo tanto, una vez que encontré el monto, ahora con esos mismos datos vamos a calcular el valor actual. Para eso hay que recordar la fórmula de la lámina anterior. Para ayudarnos, voy a colocarla aquí en pantalla. Fíjense, ahí está la fórmula del cálculo del valor actual de una anualidad. Y lo que hago es nuevamente, como ya tengo los datos, ya los he calculado, simplemente los reemplazo en la fórmula. Fíjense, ahí les muestro la fórmula que ya tiene los datos reemplazados. Igual, ¿no? La renta 10.000, el interés 0.03%, 0.03 y el exponente n es igual a 22, pero como estamos calculando valor actual y la fórmula de valor actual ya la reconocemos en los videos anteriores, sabemos que este exponente se calcula con signo negativo. Insisto, esto ya lo revisamos anteriormente y es negativo porque lo que estamos haciendo es trayendo a valor presente esos valores que están en el futuro, ¿ok? De tal forma que al realizar las operaciones matemáticas nos damos cuenta que el resultado para este ejercicio es de 159.369,17. Ese es el valor actual de la anualidad, ¿correcto? Hasta allí lo que podemos, digamos, generalizar, aparte del cálculo, es que con el monto, estos valores o el valor periódico que se hace aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy calculando un valor futuro. Y con el valor actual, lógicamente, estos valores disminuyen porque estoy trayendo todos esos montos que se esperan cancelar en el futuro, los estoy midiendo a valor del día de hoy, a valor de fecha inicial o fecha cero. Por lo tanto, eso es lo que radica la diferencia, tal y como ya se lo revisó en otros videos. Así que continuemos. Bien, calculamos el monto y calculamos el valor actual. Bien, ahora hagamos el cálculo de renta o de un pago periódico. Pero para esto, primero hay que despejar la fórmula para saber de dónde nace y no simplemente ubicarla. Hay que llevar una lógica del proceso matemático y voy a realizarlo de la forma más sencilla. Sabemos que en una ecuación, cuando tenemos una fórmula y queremos despejar una de sus variables, si cambia del lado del igual, si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar, si está positivo pasa a negativo, etc. Son cosas de matemática básica que ustedes ya conocen, inclusive se recordaron en los videos iniciales de este curso. Por lo tanto, a estas alturas ya lo reconocemos y simplemente lo que voy a mostrar es que para esta fórmula de monto, si yo quiero calcular la variable de renta o de la anualidad, lo que hago es trasladar todo lo que está en el corchete, voy a rayarlo con un color verde, pongámosle verde, para identificar qué es lo que estoy cambiando y estoy despejando R, fíjense, ahí les encerré en esa línea verde, lo que está multiplicando a la variable R, lógicamente pasa al otro lado a dividir. Tengan en cuenta que en la fórmula ya despejada, acá también les voy a encerrar en la misma línea verde para que no exista confusión, lo que pasó a dividir. Entonces, ahora sí ya saben de dónde se origina la fórmula, nace de la enunciada al principio de este video y finaliza despejando la variable R, es la que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Lo mismo, el mismo proceso vamos a realizar para la fórmula de valor actual. Entonces, recordemos la fórmula que habíamos enunciado anteriormente. Ahí está la fórmula. Y nuevamente, insisto, hay que despejar la variable R, que es la renta. Voy a buscar la renta ahora. Y lo que hago es, lo que está multiplicando a la variable R, que en este caso va a ser mi incógnita, pasa al otro lado del igual a dividir, tal y como les estoy señalando allí en pantalla. Entonces, ya sabemos ahora de dónde van, de dónde nacen o cómo se originan, cuál es el proceso matemático para despejar cada una de las variables que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Entonces, ahora sí, conociendo estas fórmulas, calculemos. Vamos a hacer un ejemplo de renta de una anualidad en función del monto. Bien, dice el ejercicio, calcular
el valor del depósito mensual que debe hacer una empresa a una institución financiera que paga el 14.4% anual capitalizable mensualmente a fin de obtener ¿cuánto? Quiero obtener $6.400 en 6 años, así como los intereses que ganará. Bien, entonces hay que recordar nuevamente que el pago periódico o renta de una determinada cantidad, sea esta una deuda o un fondo para acumularse, como en este caso está en el ejercicio, o el valor que debe depositarse en una cuenta para constituir un capital, puede calcularse en base a las dos fórmulas que ya mencionamos anteriormente, de monto y de valor actual, y que fue despejada. De tal forma que, como ya lo revisamos, simplemente ahora procedemos a calcular. Veamos primero los datos. ¿Qué datos tenemos en este ejercicio? Tenemos lo que es el monto. Recuerden que estoy utilizando la nomenclatura S. El monto puede ser la nomenclatura M. Es de $6.400, que es lo que yo quiero buscar. Entonces ya tengo el monto. Ahora lo estoy subrayando también en el enunciado, que ahí está el valor de los $6.400. De tal forma que estamos identificando de dónde vienen cada uno de los datos. El segundo dato es el interés. ¿Dónde está el interés en el enunciado? Acá está, vamos a subrayarlo con esta línea azul. El interés es de 14.4%, llevado a número natural es 0.144, pero me dice que es capitalizable mensualmente, por lo tanto tengo que dividirlo para 12, ¿sí? Tal y como ya lo hemos hecho anteriormente, y haciendo la operación matemática el resultado es 0.012. Esa va a ser la tasa con la que vamos a trabajar en este ejercicio. Luego está el periodo. Nuevamente aquí vamos a subrayar en el enunciado, ahí le subrayé con una línea azul, le encerré con una línea azul, que el periodo dice que se capitaliza, insisto nuevamente, mensualmente. ¿Cuánto es el periodo? 6 años. ¿Sí? Entonces 6 años lo multiplico por 12, porque 12 meses tiene el año, y eso es igual a 72. Entonces aquí ya tengo mis datos y lógicamente ¿qué me corresponde a mí buscar? Me dice el ejercicio, ¿cuál es el valor del depósito mensual? Entonces no conozco el valor del depósito, de tal forma que tengo que buscar ese valor, que también lo conocemos como anualidad o como una renta. ¿Cuál es la renta que debo depositar para obtener esos $6.400 después de 6 años, cuando el banco o cuando la institución financiera me paga 1.014.4% y se capitaliza mensualmente? ¿Ok? Entonces procedamos. Recordemos primero la fórmula. Ya la fórmula despejada, ya insisto, ya vimos en la lámina anterior cómo se despeja la variable R, que es lo que estoy buscando ahorita, la renta, y lo que hago es reemplazar valores. Bien, entonces fíjense que al reemplazar valores yo considero los datos que ya he calculado, previamente he analizado con ustedes y le he mencionado y señalado de dónde vienen cada uno de ellos, de tal forma que ahora es sencillo hacer el reemplazo. Ahora, ese interés, fíjense, aquí lo coloqué nuevamente, arrastrando ese resultado, ya lo he reemplazado en la fórmula, y asimismo n, que es el otro valor que se calculó, lo colocamos ahí en la fórmula. ¿Sí? Entonces ustedes ya vieron gráficamente dónde obtenemos los valores. No hay que hacer referencia al monto porque ese valor no cambia, directamente pasa del enunciado a la fórmula. ¿Listo? Haciendo las operaciones matemáticas nos damos cuenta que el resultado son 56,45. ¿Ok? $56,45. Ese es el depósito mensual que se debe realizar para poder obtener el valor de $6.400 en 6 años cuando esa institución financiera me paga el 14.4% capitalizable de manera mensual, tal y como está en el ejercicio. ¿Sí? Pero des en cuenta que el ejercicio también me dice, calcule los intereses que ganará. ¿Sí? Des en cuenta en la parte superior, dice, así como los intereses que ganará. De tal forma que veamos esta pequeña fórmula, es muy sencilla. Está el interés, ¿a qué va a ser igual? El interés va a ser igual al monto menos el número de periodos multiplicado por la renta. De tal forma que si yo reemplazo los valores, tengo allí los intereses, es igual a 6.400, que es el monto, menos
el periodo, que ya calculamos que era 72, multiplicado por la renta, que también ya la calculamos, que es de 56,45. Haciendo las operaciones matemáticas, tengo como resultado que el interés que se ganará es de 2.335,50 centavos. Bien, continuemos. Ahora calculemos o realicemos un ejercicio de renta de una anualidad, pero en función del valor actual. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice, calcular el valor de la cuota bimestral que debe pagar una empresa que tiene una deuda de $40,000 a 8 años de plazo con una tasa de interés del 6% anual capitalizable bimestralmente. De tal forma que, primero los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Ya tengo el valor actual, sí, ya lo conozco, es de 40,000, lo dice el ejercicio. Ahí está, les encierro con una línea verde los 40,000 para que sepan de dónde viene. Segundo, el interés. ¿Cuánto es el interés? Fíjense, en el enunciado dice, es el 6% anual, y se los encierro con una línea azul, 6% anual capitalizable bimestralmente. Bien, entonces, 0.06 dividido para 6. ¿Por qué para 6? Alguien me preguntará. Fíjense que dice la palabra bimestral. ¿Cuántos bimestres hay en el año? Hay 6 bimestres, ¿no es cierto? Si lo descomponemos aún más, ¿cuántos meses tiene un bimestre? Un bimestre tiene 2 meses, de tal forma que 2 por 6 es igual a los 12 meses que tiene el año. Por esa razón, el interés se lo divide para 6, porque en el año hay 6 bimestres. Haciendo la operación matemática, el resultado es 0.01. Ese es el interés con el que vamos a trabajar. Luego viene el periodo. El periodo dice 8 años. Ok, entonces 8 años multiplicado por los 12 meses que tiene el año, y eso lo divido para 2. ¿Por qué lo divido para 2? Insisto, porque el ejercicio me dice que se capitaliza de manera bimestral, de tal forma que como un bimestre tiene 2 meses, se divide para 2 el tiempo. Haciendo la operación matemática tenemos que n es igual a 48. Correcto. Aquí necesito calcular también el número de capitalizaciones. Son 360 días que tiene un año comercial, lo divido para 60. Aquí nuevamente viene la pregunta, ¿por qué se divide para 60? Si estamos diciendo que el año comercial tiene 360 días, significa que el mes comercial tiene 30 días. Y como es bimestre, 30 días por 2 es igual a 60. Por esa razón estamos dividiendo los 360 días del año comercial entre 60 días que tiene el bimestre. Eso me da como resultado 6. Número de capitalizaciones 6. Y ahora lo que me toca buscar es la incógnita o la variable que no la conozco, que es R. ¿Por qué? El ejercicio me dice calcular el valor de la cuota. Entonces, como es la cuota, tengo que buscar a qué equivale o cuánto es la cuota, la renta o la anualidad, en función a esos datos que tengo que ya conocemos que son de valor actual. Bien, entonces coloquemos nuevamente la fórmula. Insisto, ya está despejada porque ya aprendimos de dónde se despeja. Y reemplacemos los valores. Ahí ustedes verán, y ahí apareció la fórmula, cómo aparecen los datos ya reemplazados. Los 40,000 no hay que aplicarlo mucho, simplemente se toman de los datos. Y el interés, hemos calculado 0.01, arrastrémoslo aquí y coloquémoslo dentro de la fórmula. Asimismo, el periodo se calcula y se ubica en la fórmula, ¿correcto? Entonces ahí ya sabemos dónde vienen cada uno de esos valores. Ahora, haciendo las operaciones matemáticas, nos damos cuenta que la renta o la anualidad es de 1.053,35 por cada bimestre. Cada bimestre hay que cancelar ese valor de 1.053,35 centavos para poder pagar la deuda que tiene la empresa de $40,000. ¿Correcto? Ahora, el interés aplicando la fórmula anterior, la reemplazamos y nos muestra que el interés que se genera es de $10,560,96. Con estos conceptos
vamos a finalizar o dar por concluido la primera parte y luego vamos a abordar más temas acerca de las anualidades. Simplemente hacemos un corte como para primero poder practicar esto que se ha revisado hasta ahorita y luego continuamos analizando las otras aplicaciones de las anualidades. Ahí tienen varios ejercicios que tendrán que presentar según el horario de sus clases. Bien. Hasta ahora lo que ha permitido distinguir y a usted le ha permitido comprender primero la definición, los conceptos de lo que es una anualidad, la clasificación de las anualidades y también las aplicaciones cuando son de tipo simples, ciertas o vencidas. En los siguientes videos continuaremos con los otros tipos de aplicaciones, pero eso será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.